Oye, pues estamos encantados de tener a Francisco Martín, Paco Martín, al doctor Francisco Martín, conocido seguramente por muchos de vosotros ya y ha estado dando charlas en otros eventos y todos lo conocemos. Y bueno, es siempre pues súper interesante tener aquí a una de las personas de referencia en el ámbito de la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Con lo cual, Paco, en primer lugar, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y de verdad que encantados de tenerte aquí desde Oregón. Yo, nada, 30 segundos para presentar a Paco. La verdad es que es largo su currículum. Yo empecé a conocerlo cuando él fundó ISOCO en el año 99, que fue un spin-off del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, Francisco Martínez, consejero delegado ahora de Big ML, Big Machine Learning Inc., una compañía que fundó en Oregón en el 2011 y que ha desarrollado la primera y bueno, una plataforma de Machine Learning muy avanzada en el mercado, ¿no? Él también fue consejero y delegado y fundador de Strands. Esto ya fue en el 2004 hasta el 2010. También ya con sistemas de recomendación basados en comportamiento. Y lo dicho, fue también fundador y consejero delegado de ISOCO, que es cuando empezamos a tener contacto con esos tipos de tecnologías en Cuatro Casas. Y él es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Valencia y se doctoró en inteligencia artificial con tesis summa cum laude en la UPC, aquí en Cataluña, y hizo un postdoc en Machine Learning en la Universidad Estatal de Oregón. Y ahora está viviendo en Oregón y de vez en cuando nos visita a España. Paco, de verdad que encantados de tenerte y compartir contigo y aprender de tu sabiduría en este ámbito. Muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer, un honor estar aquí y espero entreteneros un ratito, no aburriros mucho. Si, como te anticipaba la semana pasada, ¿no? Si queréis hacemos esto más interactivo, me podéis preguntar. No sé si la gente tiene los micrófonos abiertos, pero interrumpirme en cualquier momento y si digo algún palabra que no se entiende o alguien quiere hacer algún challenge de lo que esté diciendo, encantado de entrar en la discusión. No sé cuánto tiempo tenemos exactamente, porque yo hablo por los codos y puedo estar aquí una... El que tú quieras, pero para no cansarte mucho, con 30 minutos de speech creo que es lo razonable. Vale, Y luego 15 minutos de Q&A si hay. Las preguntas que entren mejor por Q&A, la verdad es que los micrófonos, sí, estaría interesante levantarlos en otra sesión, pero no están levantados y lo que hacemos es por el Q&A que las pasen y yo las voy filtrando y te las planteo. vale, pues empiezo, voy a compartir mi pantalla, espero que se vea bien. ¿Se ve bien? Sí, sí. Vale, pues un poquito la reflexión que quería hacer hoy aquí es pues un poco motivar o ver dónde está las diferentes organizaciones, ¿no? A las que pertenezca la gente que haya venido, si están preparadas para el Machine Learning o no, si que lo están haciendo, está en la dirección correcta, ¿no? Y hacer un poco de challenge y sobre todo compartir la experiencia que ya tenemos en BigML durante más de 10 años haciendo esto como compañía y muchos años antes haciéndolo pues, en otro tipo de compañías, ¿no? Os hago un poco repaso de qué es BigML, lo que estamos haciendo un poco para darle un poco de solidez a lo que voy a decir luego y ver un poquito cuál es el background de la compañía y mío y demás. La compañía como ha dicho Francés, se funda en Oregón. Empezamos en el año 2011. Oregón está en la costa oeste americana. Yo vivo en Corvallis desde hace prácticamente 18 años. Me vine a trabajar con el profesor Tom Dietrich, que es uno de los fundadores del campo del Machine Learning, alguien que empezó a trabajar en esto en 1980 y con él cofundé Strands y también cofundé BigML. Corvallis es un sitio idílico para vivir hasta hace apenas un par de semanas donde prácticamente se han quemado entre medio millón
1 millón de acres. Esto es prácticamente equivalente al 10% de la superficie de Cataluña y ha pasado a ser uno de los sitios con la contaminación atmosférica más alta del planeta. Ahora ha mejorado la última semana, ha habido lluvias y demás, pero una situación terrible. Independientemente de eso, pues Corvallis, si miráis en los periódicos y demás y buscáis, es uno de los sitios número 1 en patentes en los Estados Unidos, un sitio idílico para inventar, porque llueve muchísimo y no te queda otro remedio pues que estar en casa inventando cosas. No hay muchos sitios donde salir. Incluso un poco de reflexión aquí para cosas como los wildfires, ¿no? Que de alguna forma son impredecibles. Hay mucha gente que los asocia al cambio climático, pero también hay muchos científicos que vienen a decir que realmente hay muchos más fuegos ahora sin control, porque realmente durante los últimos 50 o 60 años ha habido una política de apagar cada vez que aparece un fuego, apagarlo de forma inmediata, y eso ha hecho que se cree una masa forestal muy, muy grande, y cuando se da una serie de combinaciones, pues el clima hace que todo esté más seco. También hay por ahí algún incendiario suelto y alguna condición atmosférica, como lo que pasó hace 2 semanas, un viento huracanado que no se veía en Oregón en los últimos 50 años, pues crean este tipo de catástrofes. Y un poco la solución, también pues gente de NASA y demás, pues empieza a decir que la solución a este tipo de problema, pues al final es predecir cuándo se va a producir uno de estos incendios y también poder automatizar una decisión sobre si el fuego se tiene que apagar o no, ¿vale? Y esto os lo cuento porque a pesar de ser un problema que parece bastante complejo y donde pues, puede ser más o menos difícil tener determinado tipo de datos, siempre hay una solución que puede ser automatizable con análisis de datos avanzados o machine learning, pues que ayude a mejorar la vida pues, de la gente que vivimos aquí en Oregón, ¿no? Y es curioso que esa misma aproximación se pueda aplicar a muchísimas cosas, incluida pues, los temas legales que vamos a ver hoy aquí, ¿no? Además, BigML tiene personal bastante distribuido por todo el mundo. Esto es algo que hace unos años la gente nos cuestionaba y que ahora la gente da por sentado que puedes trabajar donde quieras y donde estés. Y lo importante es el resultado y no el ir cada día a la oficina, ¿no? Nuestro objetivo desde hace ya más de 10 años es hacer el Machine Learning simple, y esa tarea es complicada, ¿vale? Y esto ya lo dijo Dijkstra, que es uno de los mejores computer scientists que ha habido nunca, que venía a decir que pues, la simplicidad requiere educación y además la complejidad vende mucho mejor, ¿no? Y a veces la gente se piensa que porque está haciendo algo de una forma más compleja y a más bajo nivel, lo está haciendo mejor, o el resultado va a ser más impactante que alguien que lo hace de una forma más simple. Y lo que sí que os puedo, o por lo menos en mi experiencia haciendo de 25 años creando sistemas de información, es que para hacer algo robusto tiene que ser simple. En el momento que tiene determinada complejidad, tienes todas las garantías de que no va a funcionar o va a fallar de formas inesperadas, ¿no? El Machine Learning, para aquellos que quieran entrar en materia o estén pensando en hacerlo, prácticamente a día de hoy mi mensaje es que ya está comoditizado, ¿vale? Cualquier planteamiento de innovación sí se puede hacer y seguro que todavía hay muchas cosas por inventar, pero va a requerir billones de dólares y lo van a poder hacer simplemente pues unas cuantas compañías en el mundo que tienen presupuestos de ese calibre, ¿vale? Los últimos 10 años pues se ha pasado de tener una cosa compleja en la que se requería pues muchísimos años de estudio de la materia y muchísimas horas de científico y de técnico para poder hacer
un modelo de Machine Learning y a día de hoy está prácticamente automatizado. Toda la selección de modelos, de parámetros, es algo que ha evolucionado de forma muy rápida y nosotros pues ya lo damos por... Sí, va a ser incremental, va a haber cositas cada año que mejorar, pero prácticamente está hecho. Hay otras áreas que explicaré luego de la inteligencia artificial que están muy, muy verdes y sin ellas apenas vamos a ver sistemas inteligentes. Entonces, durante los últimos 10 años hemos creado una plataforma que permite hacer muchas cosas. A día de hoy, pues tenemos docenas de miles de usuarios repartidos por cientos de países en el mundo y hay una serie de áreas donde a los últimos años hemos visto mucha más tracción porque era mucho más fácil definir el impacto en el negocio en temas pues de fabricación, de transporte, de defensa, en temas de detención de fraude y en temas de predicción de demanda y incluso pues de todo lo que está asociado a sensores, a IoT, pues hemos visto muchos ejemplos donde es fácil medir el impacto. Entonces, como decía, desde nuestro punto de vista, todo lo que teníamos que hacer en Machine Learning prácticamente lo hemos hecho. Y este año pues hemos empezado a mirar, a extendernos a más temas de razonamiento, representación de conocimiento, planificación, optimización, que de alguna forma son necesarias a la hora de hacer una aplicación inteligente porque el Machine Learning sí te da una serie de modelos que están muy bien, pues automatizar determinadas decisiones a alto nivel, pero por sí solo no funciona, ¿no? Entonces... para motivar un poquito, esto es todavía parte de la introducción. Si miráis un poquito pues, el valor de las compañías como Google, Amazon, Microsoft y Apple o Facebook, pues casi todas ellas ya han pasado del trillón de valoración, ¿vale? Mil billones de dólares, cuando un billón son 1.000 millones de dólares. Y si miráis el conjunto del IBEX 35 en España, pues la valoración está en los 600, 700 billones, esta semana menos porque ha habido una caída importante. Y que estas compañías que están tan avanzadas, pues prácticamente en los últimos años se han dedicado a que el Machine Learning sea parte intrínseca de la cultura de la compañía, han educado a miles y miles de personas, han hecho que el Machine Learning sea una parte de cada uno de los productos que crean en muchas diferentes facetas, ¿no? Entonces, es el ejemplo a seguir y luego pues hay compañías que a lo mejor tienen un primer usuario, que pasan a tener varios usuarios en un departamento, tienen varios departamentos. Nosotros hemos visto prácticamente todo el espectrum, desde compañías que no hacen nada o que dicen que hace mucho pero no tienen nada, a compañías que han puesto su primer modelo en producción y les ha funcionado muy bien. Y sobre todo hemos visto muchísimas compañías que han fracasado. Muchísimas compañías que lo han intentado de varias formas y no han sido capaces de sacarle partido a sus datos o de tener modelos que realmente les ayuden en su toma de decisión o en algunas tareas. Es más fácil encontrar el fallo que el éxito y luego daré una serie de razones de por qué eso es así. Entonces, un poquito la evolución en la adopción del Machine Learning pasa por una serie de etapas. Esto es una generalización, ¿no? Desde quien no tiene ningún sistema en marcha hasta quien hace ya años pues, que tiene un sistema de estadística como SAS o SPSS, que luego decide pues, traer una serie de data scientists que luego se dan cuenta de que realmente lo que necesitan es una plataforma que estandarice sus workflows de Machine Learning, hasta la gente que se atreve a intentar construir una plataforma y luego años más tarde se convence de que realmente tiene que adoptar una plataforma y las compañías más avanzadas como las que comentaba antes, pues que lo que es ya están dando Machine Learning a cualquiera de las personas en la organización. Muchas de las personas a las que están dando el Machine Learning se lo dan bien a través de una aplicación o porque estas compañías tienen muchos ingenieros, pues a través de un framework que facilita el que estos ingenieros puedan construir más aplicaciones de Machine Learning. ¿Vale? Entonces, eso es un poquito la
la introducción. Entonces, para sentar un poco las bases, voy a explicar de forma muy sucinta lo que es el Machine Learning. Luego, ¿qué lo diferencia del Machine Learning en el mundo real? Es muy importante saber a lo que te enfrentas y al final, pues qué es lo que te tienes que plantear a la hora de adoptar el Machine Learning, ¿vale? Y un poquito el nombre de la charla, que era Preparados, Listos Ya, pues hace, de alguna forma equivale con cada una de estas secciones. Estás preparado para hacer Machine Learning, te sientes ya listo y si realmente vas a dar el go en tu organización para hacer algo. Entonces, el Machine Learning es un área que se lleva estudiando durante más de 40 años. Como mencionaba antes, uno de los pioneros pues, es Tom Dietrich, nuestro Chief Scientist y cofundador. Se ha popularizado muchísimo los últimos años porque hay una subárea del Machine Learning que para determinado tipo de problemas donde interviene una serie de dominios que se le conoce como densos, las imágenes, el sonido, han conseguido tener resultados pues, que han mejorado muchísimo todas las técnicas que se estaban utilizando hasta hace prácticamente 7, 8 años de visión por computador. Han conseguido determinadas tareas muy complejas, pues hacerlas a un nivel que muchísimas veces superan incluso a los humanos, ¿no? Y esto la prensa lo ha exagerado muchísimo, se ha popularizado y ha hecho pues, que determinadas técnicas que estaban ahí en la biblioteca desde hace un montón de años, pues también vuelvan a resurgir y se vuelvan a utilizar y la gente vea que esto es ahora factible. Y el Machine Learning es una subárea a su vez de la inteligencia artificial, donde hay otro tipo de áreas tan básicas como el razonamiento, en la que los sistemas actuales están muy, muy verdes. Hay sistemas de razonamiento que funcionan muy bien, muy específicos, pero no hay el equivalente a los frameworks que se han creado en los últimos años de Machine Learning. Los frameworks que hay ahora pues son muy básicos o realmente muy difíciles de utilizar por los ingenieros de software. Y si alguien hace un proyecto de Machine Learning y quiere poner algo de razonamiento, pues no es forma fácil de integrar las cosas y esto hace pues, que el número de aplicaciones medianamente inteligentes sean muy limitadas, ¿vale? Y esto es algo que requiere muchísimo más progreso. Los últimos años se ha generalizado muchísimo la inteligencia artificial, se ha intentado vender algo que no existe todavía y donde se necesita pues, muchísima más investigación, muchísimo más desarrollo. Yo creo que los próximos 10, 15 años veremos más progreso en estas áreas y por fin empezaremos a ver cosas un poquito más inteligentes en unos 20 años desde ahora, ¿vale? Machine Learning he estudiado. Hay toda una historia. Yo he tenido suerte de conocer en persona momentáneamente a John McCarthy, que creó el área en 1950, a mediados del siglo pasado, de tener como abuelo científico a Ramón López de Mantras, que es una de las... él dirigió la tesis, Henry Plaza, que me dirigió la tesis a mí, que es una de las pioneros en el Machine Learning, inteligencia artificial en Europa y trabajar con Tom Dietrich, que es uno de los fundadores del área. Lo que hemos visto en los últimos años yo creo que ha sido el traspaso de la academia a la industria y ahora mismo pues, el Machine Learning está prácticamente acaparado por Google, Apple, Amazon. Las grandes compañías concentran entre el 5 y el 10% del mejor talento mundial en el área. Se requiere mucha más educación en las universidades, pero muchos de los mejores profesores se han ido a la industria y es difícil pues, tener gente educada y más con experiencia en el mundo real, y esto es una de las cosas que mucha gente fracasa precisamente porque coge gente, estudiantes que acaban de terminar, que conocen un poco todo el batiburrillo de cosas que hay en el área, pero no tienen la experiencia de aplicarlo en el mundo real y muchos proyectos fallan de forma consistente porque la gente que está educando no está educando en las cosas que realmente funcionan en el mundo real, y luego tocará un poquito más esta área. ¿Por qué está pasando esto? Pues el Machine Learning ahora, la madurez de las técnicas, la velocidad de los ordenadores, el coste de los ordenadores cada vez mucho más baratos. Ahora por apenas unos centavos de dólares pues se pueden hacer
en apenas segundos todos los experimentos que yo hacía durante mi tesis, que tardaban meses, y a lo mejor me gastaba miles de dólares en licencias de MATLAB y en computación, cuando ahora pues es prácticamente inmediato. Producto de la digitalización, hay muchísimos más datos, y esto es muy importante porque por muy sofisticado que parezca el Machine Learning, al final no deja de ser técnicas avanzadas de estadística que se aplican de forma programática, y sin datos el Machine Learning es absolutamente nada. No te va a dar ningún tipo de resultado, y si los datos están mal o están mal estructurados, te va a dar resultados desastrosos, ¿no? Entonces, es muy, muy importante, los datos es el ingrediente principal y fundamental para que funcione el Machine Learning. Y la única pieza que le faltaba al puzzle eran las herramientas más fáciles, y como mencionaba antes, pues desde el 2011 BigML empezó su viaje entonces, y pues en el 2014 lanza Azure ML, en el 2015 se lanza Amazon, en el 2016 empieza Google. Todas las grandes compañías pues han ido sacando sus plataformas y tienen diferente grado de avance, y hay otros productos por ahí en el mercado que hacen de forma relativamente fácil pues el aplicar el Machine Learning, ¿vale? En cuanto a las tareas de inteligencia artificial, muy simple, muy rápido. Todo lo que hemos visto en la prensa los últimos años, de ordenadores ganando al Go, al campeón del mundo, o coches que se conducen de forma autónoma, está todo pensado, está todo preparado para escenarios que son estáticos o dinámicos en su mayor complejidad, pero nunca para escenarios que son imprecisos, donde las reglas del juego no están definidas, o donde las reglas de circulación pueden cambiar, y donde yo no tengo la capacidad de medir milimétricamente cuánto estoy separado del siguiente coche, o cuánto hay hasta la señal de stop, o donde intervienen una serie de agentes que intentan entorpecer mi tarea. Para esas tareas, o cuando el objetivo no está definido, cuando no está claro si con un coche que se autoconduce siempre le tienes que decir, oye, yo quiero que me lleves del punto A al punto B, pero el coche nunca va a tomar la decisión autónoma de llevarte a algún sitio y sorprenderte, ¿no? Eso no hay un objetivo no definido, ¿no? Entonces, para todos esos escenarios, la investigación todavía está en niveles muy preliminares. Y hasta que eso no avance, pues difícilmente vamos a ver sistemas más inteligentes. Hay gente que esto, a pesar de todo su historial y todo su pedigrí, hay compañías que esto lo han aprendido, como dicen aquí, the hard way, y han tenido que fracasar, y de forma estentosa a veces, para ver que pues sin datos no es difícil aplicar lo que hoy se puede hacer de AI, que es con Machine Learning, y técnicas que no necesiten tantos datos, pues están muy verdes, y es difícil hacerlo. Entonces, una forma de explicar el Machine Learning que me gusta hacerlo así a veces es, oye, pues si alguien te plantea hacer una raíz cuadrada de un número muy grande, no te planteas coger el lápiz y el papel y hacerlo, ¿no? Sabes que eso te lo puede solucionar una hoja de cálculo, que te lo puede solucionar el iPhone si lo pones en formato horizontal. Pues cuando tienes que encontrar una serie de patrones en datos más complejos, ¿no? Y estos son datos de las Cortes de Londres de hace ya 3 o 4 años, ¿no? Donde, pues dependiendo de un sitio específico, un área de la ciudad, la edad del delincuente, el tipo de crimen, pues el juez determinaba si enviaba al criminal a prisión o al presunto criminal a prisión, o simplemente le daba un warning, ¿no? Pues esto, que es muy difícil para un humano intentar encontrar un patrón, pues con un sistema de Machine Learning es relativamente fácil encontrar las reglas que explican esos datos de alguna manera, o que de alguna forma sostienen lo que nos están diciendo esos datos. Es verdad que cualquier persona
de menos de 43 y más de 30 va a ir a prisión, no, pero para esos datos en concreto, pues esas reglas definen lo que hay dentro de esos datos, que para encontrarlo de forma manual o hacerlo como haríamos una raíz cuadrada, pues nos llevaría horas o días, ¿no? Intentar hacerlo nosotros de forma manual. Es una herramienta que nos permite extraer esos patrones. Cuando nos encontramos con miles de filas o miles de columnas en un dato, miles de variables que definen el problema que queremos resolver, pues eso es muy complicado de hacerlo a lápiz y por eso necesitas las herramientas de Machine Learning, ¿vale? Para mí, al final, el Machine Learning no es más que una forma de programar. De la misma forma que en el siglo pasado pues se programaba de forma física, cambiando los switches en un ordenador físico, y luego pues se progresó cuando se inventan los lenguajes de programación de alto nivel y el sistema operativo, pues se empieza a programar en una especie de binomio, ¿vale? No tienen por qué ser dos personas, pueden ser dos roles, ¿no? Y cada rol puede ejercerlo pues multitud de personas, pero hay un rol de experto en una tarea, en un dominio en concreto, y hay un programador que conoce un lenguaje de programación y es capaz de interpretar el conocimiento del experto y traducir una serie de reglas, y así es a día de hoy como se construye el 90% de las aplicaciones. Con el Machine Learning, a la hora de resolver un problema, lo que tienes que hacer es coleccionar datos del problema que quieres resolver, ponerlos en el formato adecuado, los pasas por una trituradora, que es un algoritmo general, ¿no? de encontrar patrones. Ya veremos luego que hay varios tipos de algoritmos de trituración de los datos, y eso te da una serie de patrones que tú puedes utilizar pues, para hacer inferencia y utilizarlos pues, para tus aplicaciones, ¿no? Esto es un poco la forma de solucionar problemas. Cuando te entra esta forma de resolver problemas en la cabeza, al final lo que haces es prácticamente ante cualquier cosa que quieres resolver, lo primero que haces es coleccionar datos, intentar encontrar patrones y ver qué inferencias se pueden hacer. Un poco el ejemplo del fuego que comentaba antes en Oregón, pues se recopilan datos de incendios, de las políticas, de cuánto ocurren, de las condiciones atmosféricas y demás, y puedes encontrar determinados patrones que te pueden ayudar a predecir cuándo se va a producir una situación similar. Entonces, este proceso de utilizar los datos, aplicarle un algoritmo de Machine Learning y crear un modelo, se le conoce como entrenamiento, y el hecho de utilizar el modelo de Machine Learning para hacer una clasificación, para decir, oye, por ejemplo, hoy va a haber un incendio o no va a haber un incendio, o dime las coordenadas del próximo incendio, pues eso se le llama una predicción. Se abusa del lenguaje, las predicciones no tienen nada que ver con lo que nos decía Rappel, ¿vale? Es simplemente el poder etiquetar esos datos con una etiqueta de las que previamente les hemos dado los datos, y además los modelos nos suelen devolver un nivel de confianza que nos permiten decidir si nos queremos creer más o menos lo que nos dice el modelo, ¿vale? Estas son las dos tareas. Voy muy rápido. Hay diferentes tipos de modelos, ¿no? Diferentes tipos de algoritmos que se pueden utilizar para crear diferentes tipos de modelos, ¿vale? Y eso, pues, dependiendo pues de la experiencia, del tipo de tarea que quieras solucionar, pues hay diferentes lecciones aprendidas de cuándo unos modelos funcionan mejor que peor, pero también el propio Machine Learning tiene un sistema de evaluación que te permite decir qué modelo pues puede funcionar mejor para el tipo de problema que tú quieras resolver, ¿vale? No voy a entrar mucho en el detalle, quizás luego yo creo que voy muy mal de tiempo, pero os puedo dar más detalle de eso. A grandes rasgos, hay dos tipos de tareas que los algoritmos de Machine Learning pueden solucionar, tareas que son supervisadas, que a pesar de que suene un nombre así de fantástico, prácticamente lo que significa es que hay una variable objetivo, ¿vale? Yo quiero predecir si alguien me va a comprar más o menos, pues si me va a comprar, esa es la variable que quiero predecir, o quiero saber si voy a ganar o perder un juicio, pues esa es la variable que quiero
de nuevo predecir. Y no supervisado, pues cuando no hay una variable objetivo, cuando tú tienes una serie de datos y lo que quieres ver es una serie de pues, qué cosas se parecen a qué cosas son inusuales, sin tener que entrar en la predicción específica de una de las variables, ¿vale? Entonces, la parte fundamental, como decía antes, para el Machine Learning es preparar los datos. Si quisiera, soy una tienda de e-commerce y quisiera predecir cuánta gente me va a comprar hoy, pues tendría que tener puedo acumular datos de mis usuarios en los últimos 5 años, tener el identificador de cada usuario, el país, la ciudad donde me compra, cuántos días desde que me compró la última vez, cuántas páginas vistas me hace antes de hacer una compra, cuál es el lifetime value del cliente, cuánto dinero me ha generado a lo largo del tiempo, y luego pues puedo anotar si me ha comprado ese día o no, y voy recopilando datos de esta forma, y esto pues lo puedo pasar por la trituradora del Machine Learning, que me va a dar un modelo que luego de forma muy fácil me dice qué variables son las más interesantes, y luego pues yo tengo una serie de sliders, ¿no? Por decirlo así, le puedo dar una serie de inputs que basados en ellos de forma muy fácil pues me anticipa si el cliente me va a comprar hoy o no, y en función de eso pues yo puedo tomar la decisión de si quiero hacerle una oferta de un determinado tipo o no, o quiero enviarle esta campaña de marketing o no, pues para incitarlo a que me compre o no. Y ahora mismo, o sea, lo que os estoy diciendo, pues ahora tengo una nueva variable que es le he enviado la campaña de marketing o no, la puedo añadir a mi dataset y puedo aprender también de mis propias decisiones, ¿no? Esto se puede complicar todo lo que quieras, pero la idea fundamental es esa recopilación de datos, esa estructuración para decirle, aplicarle el algoritmo de la tarea de lo que quiera hacer. ¿Qué tareas puedo hacer con el Machine Learning? Pues en tareas supervisadas pues puedo hacer clasificación y predecir una etiqueta rojo, amarillo, verde, lunes, martes, miércoles, verdadero o falso, me compra, no me compra. O puedo predecir un número, cuáles van a ser mis ventas de polvorones la semana que viene, ¿no? Cuántos días hasta que este cliente cancele su cuenta, ¿no? Estoy haciendo la predicción de un número. Puedo predecir un número a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso es lo que se conoce como predicción de series temporales. Puedo ver qué cosas se parecen a qué, y esto es análisis de clúster. Puedo hacer detención de anomalías y ver qué cosas son inusuales. Este cliente me compra muy por encima de la media, o este producto pues se vende de forma excepcional, y puedo intentar analizar cuáles son los patrones que hacen que eso ocurra. Y luego puedo ver qué cosas ocurren de forma conjunta, y también puedo extraer tipos de contenido de forma autónoma de un texto, ¿no? De qué está hablando este texto sin tener que hacer prácticamente ninguna configuración, ¿no? Estas tareas, si me voy a mantenimiento predictivo, ¿no? Y soy una fábrica, quiero saber si un determinado componente va a fallar, pues necesitaría aplicar clasificación. Si quiero saber cuántos días hasta que falle ese componente, pues aplico regresión, ¿no? Esto yo creo que se entiende de forma fácil, que lo que tengo es una serie de preguntas a nivel de negocio para las cuales le puedo asociar una tarea de Machine Learning, y a esa tarea de Machine Learning luego tendré que buscarle los datos que necesito para poder crear ese modelo que me ayuda a dar respuesta a esta pregunta, ¿vale? Esto es aplicable prácticamente a cualquier dominio que os imaginéis, y en la parte legal pues hay muchos ejemplos a día de hoy, ¿no? Solamente hace falta buscarlos en Google de saber si un criminal va a repetir el crimen o el tipo de crimen para dejarlo más o menos tiempo en la cárcel, saber si un caso se va a ganar o no, saber si un contrato pues necesita una revisión más profesional o no, saber si una cláusula de un contrato en concreto pues aceptable o no. Eso es clasificación, ¿no? En términos de problemas que se pueden resolver con regresión, pues nosotros hemos visto ejemplos de firmas de abogados que querían saber cuánto tiempo iban a tardar en solucionar un caso de patente de este tipo de complejidad, ¿no? Cuántas horas de
de partners se van a necesitar, pues para hacer un presupuesto más a medida para los clientes, ¿no? De cuántas horas de este determinado perfil voy a necesitar en la firma en los próximos 3 meses, ¿no? Pues para temas de series temporales pueden ser muy útiles para eso, ¿no? ¿Cuáles son los temas principales de los que habla un contrato? Pues el topic modeling se puede utilizar para eso, ¿no? Es el comportamiento de un juez, es inusual o es regular, ¿no? Puedo intentar anticiparme a determinadas decisiones viendo todo el background de casos que se han resuelto antes, y también puedo, pues, hacer predicciones de si un juez se comporta de esta forma, una sentencia va a ser de este tipo. Puedo hacer muchísimo análisis de todo lo que tenga, pues al final en datos digitalizados, ¿no? Entonces, lo que quiero que veáis aquí es que están estas tareas generales de Machine Learning que, si aprendes a aplicarlas a problemas concretos en el mundo legal, pues puedes dar soluciones bastante eficientes siempre y cuando, pues, tenga los datos adecuados, ¿no? Entonces, en la industria legal, desde fuera, yo soy un consumidor de recursos legales, ¿no? Para todos los temas de corporate que hacemos en la compañía y todos los temas de patentes y demás. Pues al final lo que vemos a lo largo de los años, o lo que le pedimos a nuestros abogados, es más digitalización. Yo quiero tener un dashboard con todas las patentes que tenemos, cuál es la probabilidad de que una nueva patente nos la den en determinado periodo de tiempo y este tipo de cosas, pero todavía están las cosas muy por detrás de lo que esperaríamos en otro tipo de dominios, ¿no? Pero cada vez hay más información digitalizada, cada vez empiezan a ofrecerte cositas un poco más interesantes, que se pueden aplicar tanto a la práctica legal como a la gestión de las firmas de abogados, y al final el objetivo es la eficiencia, ¿no? O sea, sí que mirando una foto de dónde estaban las cosas hace 5 años y dónde están ahora, diría que la industria legal, pues, no ha evolucionado al mismo nivel que otro tipo de industrias. Han estado, desde mi punto de vista, en un momento tsunami de esto viene, me muevo o no me muevo, pero han sido capaces de moverse o avanzar, ¿no? Lo que he visto es, pues eso, pequeños grados de avance, pero nada generalizado. Vosotros lo conoceréis mucho mejor. Entro ahora a la parte del Real World Machine Learning. No sé si ya estáis aburridos o cómo tengo que acelerar más. Vamos ya vamos mal de tiempo, Paco. Vale, pues hago esto muy rápido. Venga. En el Machine Learning, en el mundo académico, hay mucha gente que, pues como decía antes, que aprende esto de oídas o hace un máster y demás, y al final están acostumbrados a utilizar una serie de datos muy bien formateados, a que hay 200 tipos de algoritmos que puedo aplicar y a medir la eficiencia de los algoritmos utilizando una cosa que se llama el área debajo de la curva, ¿no? Una especie de combinación de lo bueno que es un algoritmo, identificando los falsos positivos y los falsos negativos, y eso es lo que enseñan. Pero en el mundo real, al final, los datos son un gran monstruo al que te tienes que enfrentar. Los algoritmos no son tan importantes como los datos, y están al final están prácticamente automatizados. Y lo más importante es el impacto económico que el algoritmo tiene, ¿vale? Siempre hay otro tipo de cosas, como la velocidad, la fiabilidad, que pueda interpretar lo que está diciendo, por si donde estoy haciendo la decisión es regulada o no, pero lo más importante es el dólar, y eso cambia muchísimo cómo se afrontan este tipo de problemas, porque el objetivo no es la ciencia de los modelos, sino el objetivo es el poder tener una solución end-to-end, ¿vale? Entonces, el focus cambia de lo que es el entrenar el modelo a lo que es la predicción. La complejidad de las predicciones para hacer cosas en subsecond, por debajo de un segundo, es bastante complicado y requiere, pues, un nivel de ingeniería de software que muchísima gente no tiene y que es difícil de conseguir. Entonces, me lo voy a saltar por completo, pero
una cosa que se tiene que entender muy bien es que en el Machine Learning todos los modelos son erróneos y eso es una cosa que a mucha gente no le entra a la cabeza. ¿Cómo después de tanta estadística y tanta tecnología me estás diciendo que el modelo es erróneo? Sí, sí, es que los modelos nunca van a funcionar al 100% y si lo hacen es too good to be true y estás haciendo algo completamente erróneo y entonces tienes que aprender a vivir con esos falsos positivos y esos falsos negativos, a aprender el coste que cada uno de ellos tiene y poder tomar las decisiones que te van a garantizar el menor coste o el mayor beneficio y eso es, para mucha gente es muy difícil de hacer y además viviendo en un mundo donde nosotros los humanos no nos autoevaluamos cada día cuántas decisiones he hecho bien y cuántas decisiones he hecho mal, ¿no? Entonces, eso fundamental a tener eso en la cabeza, saber que el Machine Learning es iterativo, que no es una cosa que haces en one shot, que tienes, no, tienes que ponerlo a funcionar y poco a poco va a ir aprendiendo, va a ir iterando, tú vas a aprender con ello y vas a poder tener modelos cada vez mejores, pero no es una cosa instantánea y al final que el Machine Learning es composicional. Mucha gente se piensa que todo va de un algoritmo muy complejo y la realidad es que va de algoritmos muy simples que se componen de forma conjunta, como si fueran las piezas de un Lego y eso te permite dar solución compleja de una forma muy, muy robusta, ¿vale? Toda esta sección me la paso, la presentación la puedo compartir, pero aquí se pueden ver un poquito pues toda la parte de por qué el Machine Learning vale la pena centrarse en los datos. Voy a utilizar las palabras de otros para que no veáis que soy yo el que os lo dice, pero esto es una sorpresa que se lleva mucha gente a la hora de hacer una aplicación encima del Machine Learning. Piensa que a la hora del trabajo que voy a necesitar para resolver este producto o hacer esta aplicación, pues voy a tener un 75% va a ser la optimización del algoritmo. Es totalmente errónea. Esto es de Google de principios del año pasado, donde al final la optimización de algoritmo ocupa muy poquito y casi todo el tiempo, casi todo el esfuerzo, pues se va a crear toda la infraestructura por debajo que necesitas para hacer Machine Learning y toda la colección de datos, ¿no? Si puedes dedicar más tiempo a esas tareas y no a la parte de aprendizaje, pues puedes dedicar más tiempo a acelerar lo que te va a crear el bottleneck, ¿no? Esto nosotros lo llevamos diciendo mucho tiempo y demás. Entonces, yendo ya a la parte de la adopción, ¿vale? ¿Por qué si el Machine Learning está tan maduro? ¿Por qué si hay herramientas que lo hacen fácil? ¿Por qué la gente falla a la hora de utilizar el Machine Learning? ¿Vale? Recomiendo este post de Cassie Korsikos, que es la Chief Decision Engineer de Google, es una de mis superheroes. Ella explica, como os contaba antes, uno de los problemas fundamentales es la educación, ¿no? De que hay dos tipos de Machine Learning. La ciencia del Machine Learning, que esto pues habrá un 0,01% de gente que puede tener una carrera en ese tema, trabajando para compañías como Google, Microsoft, BigML y demás. Y luego está el Machine Learning aplicado, que no se enseña actualmente en la academia, que no tiene nada que ver con la parte científica y que tiene que ver con el mundo end-to-end, ¿no? Y el ejemplo que ella cuenta es pues una pastelería que tiene que hacer pan, ¿no? Y puedes traerte a alguien que conozca la receta del pan y los ingredientes y le compras un horno o un microondas y puede empezar a cocer el pan y puedes empezar a venderlo en cuestión de días, o puedes traerte a un ingeniero de microondas que te vaya a construir un nuevo horno y que sea la bomba, pero pueden pasar años hasta que realmente tengas ese horno, si lo tienes, ¿vale? Entonces, esta es una forma anecdótica de explicar lo que muchas compañías hacen, que intentan, pues eso, ¿no? Traerse a ingenieros de Machine Learning para crearse su propio Machine Learning, y es una aproximación totalmente errónea cuando ya debes dar por sentado que las herramientas están ahí, que se pueden utilizar y centrarte en el flujo end-to-end y en el resultado, en el impacto económico que va a tener eso cuando lo solucionas. Al final, el Machine Learning no deja de ser ingeniería de software y datos, ¿vale?
con la diferencia que a día de hoy mucha gente se imagina que esto ya es un super mega puente construido y realmente pues, es un puente por el que da miedo pasar cuando ves cómo muchas organizaciones están operando sus pipelines de Machine Learning, ¿no? Y es un poquito lo que yo creo que conforme pasa el tiempo, la gente ya hace la recomendación de no te conviertas en un data scientist, esto conviértete en un buen ingeniero de software y yo creo que las compañías cada vez se están dando más cuenta de esto. Yo tengo una predicción hecha de que este es el año donde la gente realmente ha visto esto y en el 2021 es donde la gente, pues toda la burbuja del data science va a estallar y todo va a volver a la parte más básica y va a haber más interés en la parte de la aplicación. Lo primero que tienes que hacer para saber si quieres traer el Machine Learning a tu organización es saber si lo necesitas, ¿vale? Vuelvo a ver un diagrama muy bueno de Casey Korsikov que lo explica, ¿no? Dependiendo pues, del grado de automatización que tú quieras dar a tus decisiones, dependiendo si vas a hacer muchas o pocas, si tienes muchas variables o pocas variables, pues vas a necesitar utilizar el Machine Learning o simplemente analíticas. Yo lo he completado esto, pues independientemente en el momento que tengas más de 3 variables, las estadísticas no son suficientes y vas a necesitar siempre el Machine Learning. Y lo mismo para las analíticas. En el momento que tienes más de 3 métricas, es imposible pues, tener un humano mirando dashboards con 5 variables. Yo a veces no puedo entender cómo la gente tiene la capacidad de leer dashboards con 4 o 5 variables sin ninguna herramienta por encima que les ayude a ver que realmente qué es lo que está de forma independiente está correlacionado, está causando o provocando que una cosa varíe de una forma u otra, ¿no? Entonces, lo mismo que hay estos diagramas para el blockchain, si necesito o no blockchain, y mi preferido es el de Vinton Cerf, uno de los inventores de Internet, que no se necesita Machine Learning porque es extremadamente complicado. Yo he hecho el de Machine Learning, que sí, toda organización lo necesita porque siempre puedes optimizar muchas cosas con los datos. ¿Y es el Machine Learning suficiente? Pues el diagrama en este caso es no. Al final necesitas muchas más cosas. El reasoning que mencionaba antes, va a haber frameworks que que yo creo que van a aparecer en el 2021 o 2022. Vamos a ver los primeros frameworks integrados de razonamiento con aprendizaje que van a permitir solucionar problemas, sobre todo en temas legales. Yo creo que vamos a ver los primeros avances en ese sentido y realmente vamos a poder hacer cosas mucho más divertidas. Entonces, ya para terminar, lo que estamos viendo en muchas empresas es una aproximación de 4 niveles a la hora de utilizar el Machine Learning. El nivel 1 son los usuarios donde no les importa de dónde viene la predicción, si está hecha con este algoritmo o con el otro, si se ha optimizado o no. Lo que les importa es el resultado y cómo de bueno es. Luego hay gente de segundo nivel que es capaz de configurar los workflows de Machine Learning. Un tercer nivel que ya junta expertos y gente que conoce en más profundidad cómo funciona el Machine Learning y es capaz de, pues, cuando algo ya está funcionando, pues optimizar ese 1% que puede tener un impacto económico muy grande y si no, no vale la pena hacerlo. Y un nivel 4 que es la gestión pues, de toda la plataforma que se necesita pues, para gestionar los datos, ¿no? Y siempre hay una aproximación de poder hacer esto, hacer una especie de cómo de factible es utilizar mis datos para hacer eso o no, antes de embarcarse en la construcción de una aplicación, ¿no? El hecho de que el Machine Learning, el ingrediente son los datos, y si te has puesto en la cabeza la matriz de confusión que mencionaba antes, de saber el coste de tu falso positivo y tu falso negativo, puedes hacer business cases oye, de qué impacto económico va a tener esto si soy capaz de automatizar esta decisión y mejorar lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Entonces, ya para terminar, necesito el Machine Learning siempre y cuando tengas una cantidad de datos adecuados o una decisión que tú quieras automatizar y que pienses que con esos datos puedes mejorar lo que están haciendo ahora los humanos, seguramente necesites el Machine Learning.
tienes que mirar primero si eres capaz de medir las decisiones que estás haciendo ahora, si me equivoco o no, si tengo un abogado que sabe si este juicio lo voy a ganar o no y acierta siempre, pues a lo mejor no necesito ningún tipo de Machine Learning, pero necesito saber cómo de bien lo estoy haciendo ahora para esa tarea. Asegurarte que tienes el suficiente o el conjunto de datos necesario o que vas a ser creativo para poder conseguir los datos que necesitas para el Machine Learning. Vale la pena siempre empezar con una aplicación de usuario final en mente, ¿vale? Porque eso dirige todo lo que vas a hacer. A veces la gente que crea modelos de Machine Learning por crear modelos de Machine Learning, pues al final se quedan en los ordenadores y no se aplican nunca. Vale la pena empezar con esa aplicación de usuario final y estar preparado para iterar de forma constante, ¿no? Sin eso, pensando que yo voy a hacer un proyecto de 3 meses y está allí y el resultado es definitivo o no, al final siempre vale la pena tener un modelo básico funcionando y tener el ciclo end-to-end y luego mejorarlo, ¿no? Esto es un poquito el final ya. Muy bien. La verdad es que faltaba un flujo aquí que dijera ¿Are you a machine? Yes, ¿no? Yo creo que faltaba aquí. Muchas gracias, Paco, de verdad, 120 slides aquí en tan poco tiempo y la verdad es que, bueno, da para mucho más, esto es cierto, y sí, ciertamente podemos estar aquí unas cuantas horas. Hay algunas preguntas ya por aquí. En primer lugar, una que decía, oye, entonces, ¿dirías que todo la inteligencia artificial es machine learning o machine learning es un subconjunto de la inteligencia artificial? El machine learning es un subconjunto, es algo que, dado unos datos, te voy a dar un modelo que te permite hacer esa predicción, ¿vale? Te extrae los patrones. Pero al final, ese modelo por sí solo no es algo que tú puedas poner a funcionar. Hay gente que lo hace. Si quiero hacer una aplicación que me reconozca si en la imagen hay una pistola o no, por ejemplo, pues sí, puedo aplicar el machine learning. Pero si yo quiero lanzar una alerta y llamar a la policía si veo una pistola en la imagen o no, no me sirve solamente el algoritmo de Machine Learning porque a lo mejor tengo que también identificar si esa pistola la está llevando un policía. Y entonces necesito una regla por encima para no dar la alerta de forma constante, ¿no? Y esa combinación de la regla y el algoritmo de Machine Learning, esa integración es lo que todavía está muy verde, ¿no? Entonces la inteligencia artificial tiene muchas más áreas que están mucho más verdes, que no hay frameworks de software que te permitan de forma ágil poder crear aplicaciones, ¿no? Y eso es lo que pues en los próximos años se va a tener que desarrollar y en su conjunto pues veremos aplicaciones más inteligentes, ¿no? Pepe Duría, que algo que también comparto yo, y de hecho tenía yo ahí una pregunta muy parecida en la cartera, por si no había más. Dice, uno de los principales problemas del sector legal es que no hay datos estructurados. Somos negocios en los que todo el dato está no estructurado, todos son documentos y papeles, ¿no? Y entonces se depende mucho eso, de estructurarlos y de esa interpretación casi perfecta en documentos escritos con Natural Language Processing, ¿no? ¿Esto está 100% maduro en Machine Learning independientemente del idioma o depende de una revisión manual de los resultados? Porque en nuestras experiencias con soluciones verticales, que yo creo que sé por dónde va Pepe, hemos visto que al final, sí, extracción de datos sí, pero lo que es empezar a darle ahí revisión requiere un entrenamiento brutal y luego nunca llegas a unos grados suficientes como para confiar en ello, ¿no? Sí, el lenguaje natural es muy, muy complicado. Es una de las cosas que con Deep Learning pues, se han conseguido avances muy importantes, pero aún así es muy, muy complicado. Y yo creo que en general la industria lo está haciendo de forma equivocada, porque lo que intenta es, hay siempre un exceso de antropomorfismo, de hacer las cosas como las hacemos los humanos, oye, como los contratos los escriben humanos y están en lenguaje natural, vamos a intentar entender lo que hacen los humanos. Yo creo que el paso fundamental y la gente que ganará en la industria legal en este área sean los que hagan que los contratos ya estén estructurados desde base y tú ya puedas
a hacer una arquitectura donde el contenido de un contrato pues sea una serie de checkboxes y tú lo puedas expresar eso con una sintaxis o con otra, pero que al final la semántica sea la misma y esté estructurada desde base. Entonces, en ese momento no te importa cómo esté escrito, ¿no? Estará escrito para humanos, para la interface del humano, pero por dentro tú sabrás lo que estás generando, ¿no? Y esa parte, en cuanto a eso esté, yo creo que se automatizarán muchísimas tareas, ¿no? Muy bien, una pregunta más de Burak, de Vegan Legal. Nos dice, oye, do you think that data augmentation techniques can help to avoid large volumes of data need in some cases? For instance, if we generate legal contracts with dummy values, would it be helpful to identify patterns in machine learning applications? I think I love data augmentation. I think for certain machine learning tasks is very helpful, right? Because it can help to fix a few of the drawbacks that the machine learning algorithms have. But a key question for me is that if you have a tool that can help you augment your data with real world data, why you want the machine learning anyways, you know? You already have the tool that knows how to generate that data, all right? So I think it's sometimes I think it's funny that people push these data automation techniques. If you have that solved, you don't need machine learning. Just use the data augmentation technique, you know? Gracias. Tenemos una pregunta más de Guillermo Pérez que nos dice, ¿qué equipo hay que crear para sacar resultados humildes o básicos y que vayan creando cultura en la firma? Hemos visto que un científico de datos no va a hacer falta, ¿no? Yo creo que no, absolutamente no, ni uno, ni 40, ni 50, como muchas organizaciones han intentado fichar. Yo creo que hace falta un abogado con pasión por las aplicaciones, por la innovación, que sea capaz de, pues eso, ¿no? De aprender lo básico de utilización del machine learning y con las ganas de construir una solución final, ¿no? O sea, cuando hemos visto eso, y lo hemos visto varias veces, las cosas funcionan y tienen un impacto. Cuando la gente se va por la parte más de la algorítmica, de intentar mejorar por esa parte sin el objetivo final de un producto, pues la gente fracasa más. Y para construir un producto, para integrarlo dentro de una organización y poder triturar los datos de la forma que necesitas y demás, al final las técnicas de ingeniería de software, ¿no? Alguien que sepa jugar bien con Postgres o con SQL en general, vale o aporta mucho más valor que alguien que conozca los 17 parámetros que puede tener un árbol de decisión, ¿no? Muy bien, pues no hay más preguntas en el Q&A y la verdad es que vamos pasaditos, nada, 4 minutos, más que razonable. Y aquí, espérate, bueno, esa es otra cosa que luego... bueno. No, es una pregunta al chat, pero que no tiene nada que ver con esto, es con la organización del hub. Paco, la verdad es que yo creo todo el análisis de sentimiento que hago yo por los WhatsApp que me han entrado de la gente que está en la sesión, mi Machine Learning dice que estamos encantados, la verdad, que ha sido brillante tu presentación y sobre todo eso, pues muy didáctica. Y nada, pues otra vez acabo como empezábamos, que mil gracias, de verdad. Bueno, sabes que aquí tienes en tu casa en Madrid, en Barcelona, cuando vengas, y encantados de verdad de compartir contigo y de poder, en algún caso, trabajar incluso, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Cualquiera, puedes pasarle mi email, cualquier pregunta, cualquier cosa, encantado de seguir después. Perfecto, un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.